Bienvenidos amigos y amigas, hoy estamos con un apasionante tema súper profético, profético 100% como avisamos, y es un tema que nosotros, decir por adelantado, que nosotros llevamos profetizando ya más de 2 años desde este caudal, más de 2 años profetizando. Antes estuvimos aproximadamente 7 años predicando, pero de predicar pasamos por la Gesed de nuestro Mashiach, por la gracia de nuestro Mashiach, a profetizar. Y llevamos más de 2 años ya profetizando. No se olviden, si pueden, de ver los temas primeros, porque ahí empezamos a profetizar desde este caudal, los primeros que casi todos se grabaron por Movie Maker. No se lo pierdan de vista porque es muy importante. Fue muy importante y fue un parteaguas en lo que es este ministerio, porque nos adentramos ya en desvelaciones que nos dio in situ y en persona nuestro Mashiach, para con nosotros, también relacionado con las vivencias que tuvimos. Bueno, ¿qué es el determinismo? Es lo que vamos a ver hoy. Necesito que hagan diferenciación entre determinismo y determinación. No tiene nada que ver con la determinación, o son bastante contrarios, conceptos bastante contrarios. Porque la determinación es perseguir un objetivo hasta lograrlo. Eso es la determinación. Pero de lo que vamos a hablar es del determinismo. Para introducirnos en el tema, vamos a ver qué nos tiene que decir esta escritora, que ahora vamos a calificarla después de leer. No vamos a hacer juicio de valor antes de leerla, sino que vamos a dar una pincelada de lo que es su filosofía, porque en un texto ya puedes ver de qué van, con un poco de discernimiento, pero es necesario que ejercitemos ese discernimiento, ese discernimiento. Se llama Ruth Shira, Pensamientos para Crecer, y yo les aconsejo que lean libros orientados al judaísmo, porque es el rival, o mejor dicho, el adversario que toca, porque es esa bestia que es necesario que dure breve tiempo. Bueno, y entonces vamos con el texto que yo quiero enseñarles, que se titula Regresar, en la página 72 de este libro, que tiene cosas, por supuesto, rescatables en el sentido de que dan que hablar y son proféticas en este tiempo, porque hablan de cosas que están, digamos, en la boca de todos en este tiempo final y que se debe de aclarar, y lo que sí hace bien es colocar el tema, te coloca bien el tema para que tú lo profundices y lo des en la visión de nuestro Mashiach, en la visión de un creyente en el Mashiach, que es muy diferente a la visión que tienen ellos que no creen en el Mashiach y que son enemigos del Mashiach. Bueno, entonces, sin más, dice en la página 72 de este libro, dice regresar. Dice, la Teshuvá precedió a la creación, según Pesajim 54. Nosotros generalmente traducimos Teshuvá como arrepentimiento, aún en el judaísmo. El rabí de Pishar hizo hincapié en la traducción literal de Teshuvá, la cual es retorno. Retorno es la palabra clave para Teshuvá, para Teshuvá y todo lo que vamos a ver del determinismo. Eso es Teshuvá. El universo tiene un orden, los cuerpos celestiales no se desvían de las órbitas que tienen designadas, plantas y animales tienen el orden de sus vidas en su crecimiento natural e instintos. Vale, te lo compro, como se dice hoy. El ser humano es único en su género porque a él le fue concedido libre albedrío y la capacidad para hacer elecciones morales. Luego te dirá otra cosa a lo largo del libro, pero te da, como la serpiente, te dicen dos cosas totalmente diferentes. Entonces, dice, contrastando con esto, en la creación el hombre es libre de desviarse del orden en el universo. Cuando así hace, está fuera de lugar, y cuando una cosa en el universo está fuera de lugar, trae desorden dentro del universo entero. Cuando los humanos transgreden la voluntad divina, trastornan la armonía de la creación. Dice, Teshuvá es más que arrepentimiento. Y aquí ya lo trastornan. Porque si Teshuvá, más grande que el arrepentimiento, no hay nada. Y si la Teshuvá es más grande que el arrepentimiento, ya no es nada. Te están hablando de vacuidades, de cosas que son vacías por dentro. Entonces, ella dice que Teshuvá es más que el arrepentimiento porque quiere dar a entender que la Teshuvá
implica un regreso, un retorno, que sí que es la traducción correcta, pero que ellos se quieren ir por otro derrotero. Es retornar a donde uno pertenece y es la restitución de la armonía al universo, lo que viene a ser también el Tikkun Olam. Entonces, esto en boca de esta escritora es la Teshuvá relacionada con el determinismo. ¿Qué es el determinismo? Y su orientación que quieren orientarlo hacia la Teshuvá, retorno, pues es el determinismo, está relacionado con este retorno pseudo judío, porque el determinismo es un eterno retorno, como vamos a ver, y dejó postulado nada más y nada menos que Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, uno de los enemigos más acosadores de los creyentes en el Mashiach, en todas las épocas, y adalid de la ilustración de los enemigos de Yahshua HaMashiach. Entonces el determinismo, la palabra, la frase donde van a entenderlo mejor es que en el determinismo no hay libre elección. En el determinismo no hay libre elección, no hay libre albedrío. Y por lo tanto es un eterno retorno. Cuando dice más que Teshuvá, se refiere, lo que hemos leído, se refiere a ese eterno retorno promocionado, promulgado y, digamos, predicado desde los atriles de los intelectuales deicidas por hombres como Friedrich Nietzsche. Y esto del eterno retorno, este determinismo en el cual no hay elección, no hay libre albedrío, se ha popularizado desde un tiempo a esta parte, digamos 20 o 30 años, en el que toda la temática de las películas y las series va relacionada, sobre todo la de ciencia ficción, van relacionadas al ciclo sin fin. Esto lo tenemos, es el santo y seña, por ejemplo, del Rey León. El ciclo sin fin, pues esto es el eterno retorno. Esto quisieron reflejar, colártela de esa manera para el eterno retorno. Es un ciclo sin fin. Con lo cual, a la postre, lo que se hace también es destruir la Tierra a nivel mental primero y a nivel físico después, porque si es un ciclo sin fin no tienes que cuidar nada porque todo se va a repetir. Bueno, lo vamos a ver poco a poco. Ahora, vamos a ver qué parte de verdad. Primero vamos a orientarnos a la parte de verdad, porque como decimos son serpientes, te dicen verdad con mentira, pero nos vamos a orientar primero en la parte de verdad que sí tiene el determinismo en cuanto a predestinación, que es otro de los sinónimos que están relacionados con el determinismo. Y nos vamos a Romanos 9, 19 al 21 para orientarnos en lo que tiene de verdad este movimiento del determinismo, en el que ya digo que está popularizado al día de hoy en series de televisión y en películas como mostrando ese ciclo sin fin, ese eterno retorno, en el cual los ciclos se repiten una y otra vez. Y luego vamos a ver más cosas sobre esto. Bueno, Romanos 9, 19 al 21. Romanos 9, 19 al 21. Dice así la palabra del bendito sea. Dice: pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Pues ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Elohim? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Así que de una misma masa, de un mismo material, en este caso la humanidad, puede hacer instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Esta es la parte de verdad que sí tiene el determinismo, que es que dentro de que estamos predestinados, unos estamos predestinados para redención y otros, al ser vaso de deshonra, están destinados también a la perdición. También no, a la perdición.
los otros a la redención, a la salvación. Entonces esto es la parte de verdad que sí hay dentro del determinismo, porque al final todo está ya concertado. Ahora bien, la Teshuvá, concebida como retorno y no como arrepentimiento, ese retorno al que se quieren orientar es un retorno, en el caso de la pseudoreligión o pseudociencia, al retorno quieren orientarse a la reencarnación y a la repetición del ciclo de la creación una y otra vez. Y ese retorno no tiene ningún sentido porque vamos a ver que para lo que transcurre este espacio-tiempo precisamente es para la definición de las formas. Este espacio y este tiempo transcurren para la definición de las formas. ¿Retornamos a un lugar donde estábamos antes y de ahí viene la palabra Teshuvá? Sí, pero retomamos o retornamos porque lo que se produjo en el cielo se produjo lo mismo que aquí. Pero ¿qué pasa? Que en el cielo, aunque se produjeron los mismos hechos o hechos paralelos con estos que estamos viviendo hoy, no había formas ni definición, por lo cual no se sabía ni la inocencia ni la culpabilidad de sus protagonistas. Entonces, para eso transcurre este espacio-tiempo, para que se descubra y se defina quién es, o se separe, en definitiva, el trigo de la cizaña. Para eso transcurre. Bueno, y así queda muy alejado de este eterno retorno, que es una promulgación y un postulado profundamente deicida, profundamente enemigo, adversario de Yahshua HaMashiach. Y ahora te lo quieren colocar, te lo colocaron en el lado de la ciencia, de la intelectualidad, y ahora te lo quieren colocar en el lado de la fe, de la religión. Bueno, este eterno regreso o retorno, que quieren hacerlo pasar por Teshuvá, arrepentimiento, cuando no lo es, ya hemos visto, para ellos es más que Teshuvá, y ya hemos dicho que más que Teshuvá no hay nada. Para el eterno retorno hay también una promoción del factor cuántico o fractal. Ya digo, en las series de televisión abunda. El incidir en el que todo está relacionado, que todo es un universo cuántico, esto es que todo guarda relación con todo, o fractal, que los hechos se repiten a varios niveles. Esto, ya digo, está plagado la televisión y el cine al día de hoy de estos conceptos. Espero que me estén siguiendo. ¿Y qué es lo que promociona estas series de televisión del campo cuántico o el universo fractal? Pues promociona que el principio y el final son lo mismo. Y te meten entre medias también la doctrina de la reencarnación, como vamos a ver. Entonces, el principio y el final son lo mismo porque te muestran que todo acaba y empieza con una explosión. Y así se justifica incluso la mal llamada ciencia. Porque un Big Bang es de explosión y un Big Bang de implosión. Expansión e implosión. Todo se expansiona y luego todo se recoge. Y una vuelta a empezar, así. Ese es el principio del eterno retorno. Ese principio que niega la autoridad de Elohim sobre todas las cosas y da lugar a unas repeticiones que no tienen ningún sentido. Entonces promocionan para el factor cuántico o fractal en televisión y cine, lo hacen también utilizando las herramientas de la muy cacareada máquina del tiempo o las líneas del tiempo para mostrar este factor cuántico o fractal de que todo se viene repitiendo y que el principio y el final son lo mismo. Esto lo pueden ver en todas las series de televisión, casi, vamos, en muchísimas series de televisión y cine en este momento. Ya digo, lo justifican, o también se quiere justificar mediante esta promoción desde Hollywood, desde televisión y el cine, la ciencia con el Big Bang de explosión e implosión, que hacia eso también va lo del acelerador de partículas y
la partícula de Dios y todo eso, va a encontrar esa explosión o implosión primigenia para que también le pongas punto final. De todo esto redundan y en todo esto, como es deicida y es anti-Elohim, pues abundan para muerte, ¿no? Entonces el Big Bang sería Abadón, por supuesto, el Abadón que se menciona en Apocalipsis, y respondería a un arma nuclear para ellos, para ponerle punto final, así como se puso en el principio el principio. Es decir, la Tierra estaba desordenada y vacía, se creó a partir de la nada. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Según ellos, por una explosión, y ahora vuelta a lo mismo, y así el ciclo se va repitiendo. Ahora, para mostrar también que todo es cuántico o fractal, que todo está relacionado y que todo se repite a varios niveles, lo cual ya digo, tiene parte de verdad, nos vamos al concepto de hilo grana, que hoy pueden tenerlo, ya digo, en muchísimas series de televisión y en películas, que es pura cábala, el hilo grana, el hilo rojo, que se muestra, por ejemplo, en Deuteronomio 28:66. Bueno, en 28:66 se muestra lo que es este hilo grana en verdad, no la aplicación que quieren hacerlo en el judaísmo, porque ya digo que en el judaísmo y en la religión y en la ciencia también, vienen por todos lados, nos quieren hacer pasar que el hilo grana es digamos, la globalización, se puede decir. La globalización. Lo que pasa que es la globalización del pecado. Porque el grana, precisamente, si tus pecados fueran como la grana es el color del pecado. El rojo es el color del pecado. Ahora, en verdad, ¿cuál es este hilo grana que están tramando desde la ciencia y la religión los enemigos de Yahshua? Pues se refleja en Deuteronomio 28:66, que dice así: dice así, tu vida estará ante ti, le profetiza cuando se le da la Torá al pueblo de Israel, dice, tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo. Ahí sí, habla de este hilo grana, de lo que en verdad es. Tendrás miedo de noche y de día y no tendrás seguridad ni de tu vida. Este sí es el hilo grana profético que le corresponde a ese movimiento deicida y enemigo de Yahshua HaMashiach. En verdad, ¿qué es el hilo grana? El hilo grana, si todo está conectado en virtud no de una globalización de la iniquidad, que es lo que quiere este movimiento, de una globalización del color del pecado, de globalizar la enemistad contra Elohim en la persona de Yahshua HaMashiach. El hilo grana es la sangre de Yahshua HaMashiach, que relaciona todo lo que guarda relación y que une todo lo que en verdad está unido. ¿A través de qué? A través del hilo grana, que es la sangre de Yahshua HaMashiach, que hizo posible que corriera este espacio-tiempo, porque si no, no hubiera habido subvención para que este espacio-tiempo corriera. Es decir, debía haber un garante de éxito, porque si no, esto no corre, no se acciona. Ahora, seguimos. Este concepto de Teshuvah como retorno, que quieren hacerlo pasar como si fuera arrepentimiento, cuando es retorno y cuando es enemigo precisamente del arrepentimiento, porque no te permite un arrepentimiento, porque en el fondo tú sabes que no tienes ni libre elección. Eso es el determinismo. Entonces no tienes ni libre elección, entonces no tienes por qué tener ningún pesar, que es a lo que van. Entonces, esta Teshuvah como retorno y no como arrepentimiento lleva, por supuesto, a creer en la reencarnación y recreación de la tierra. Reencarnación, se muere una persona, crece en una maceta, en una coliflor, en un perro. La reencarnación conforme no tiene ningún sentido, porque entonces todo se va repitiendo cíclicamente y no se acaba de raíz con el problema, que es la muerte, el pecado
la transgresión, el pecado, la muerte, la enfermedad y el dolor. Esto no tiene ningún sentido la reencarnación. Repetimos, no tiene ningún sentido la reencarnación porque no se acabaría nunca con el pecado, la enfermedad y la muerte, que es la raíz del problema, del discurrir de este espacio-tiempo. Está claro, es una auténtica subnormalidad y los que creen que de aquí también se empapa el hinduismo, el budismo, etc., es una imbecilidad auténtica, una subnormalidad, porque si se reencarna, todo viene a ser lo mismo. Al final acabas encontrándote con la muerte, con el dolor y con un infierno en la tierra más de lo que es todavía, por albergar ese concepto de reencarnación, imagínate. Bueno, eso, pero ¿por qué se tiene esa idea? ¿Por qué se desvían tanto? ¿Por qué se han desviado? Noten que se partió estudiando la Torá desde el judaísmo. Supuestamente se parte estudiando la Torá y se acaba creyendo en la reencarnación. ¿Cómo es posible ese exabrupto? ¿Cómo es posible ese cambio tremendo, no? Pues porque es que resulta que la reencarnación que hemos dicho que no encaja porque se vuelve a repetir el ciclo de dolor, muerte y pecado, es antilogos. De hecho, ellos mismos son antilogos. ¿Por qué? Porque no creen en el Mashiach, y el logos es el Mashiach, por lo cual no tiene lógica lo que hablan. No puede tener lógica porque no tiene logos. No tienen al Mashiach, entonces no tiene lógica lo que hablan. Y en estas, entonces te llevan a lo que en verdad son. Ahí ya sí se te va mostrando, porque ya con la reencarnación te dan lo que tienen, te dan lo que en verdad tienen, que es imbecilidad, subnormalidad, antilógica, cosas que no son lógicas, y entonces te enseñan el absurdo. Te enseñan el absurdo. Que el absurdo se manifiesta en las formas de comedia actuales y la forma de monólogos y monologuistas actuales. Redundan en el concepto del absurdo, pero el absurdo venido de ahí, de la antilógica, de la enemistad contra Yahshua HaMashiach. Y el absurdo, que es orden desde el caos, o creación desde un Big Bang, desde una explosión, orden desde el caos o vida desde la muerte. Esto está ahí en lo que hoy se enseña, y lo que hoy se enseña es una plataforma mundial del judaísmo y por ende de la religión y la ciencia. Entonces, lo que hoy se enseña es el absurdo, el orden desde el caos, la muerte de la vida desde la vida, y esto se enseña en la masonería. En la masonería se enseña este absurdo, y por eso todo es también promoción de esa comedia absurda, de esos diálogos que al final se reduce todo al absurdo, la famosa reducción al absurdo, y ese ser antilogos, ese ser antilógica, ese ser enemigos de Yahshua HaMashiach, se refleja en Lucas 19:14, que dice así. Dice así en Lucas 19:14. Dice, pero sus ciudadanos, los ciudadanos del Mashiach, dice aquí en la parábola, en una parábola que no viene a cuento ahora decir el contexto, pero la clave es esta, ¿no? Dice, pero sus ciudadanos del Mashiach le odiaban, los mismos paisanos, los mismos fariseos, le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así que se desprenden del logos, se desprenden de la lógica y por eso van a la locura, al orden desde el caos, a vida desde la muerte, profundizando en lo antilogos, lo que no tiene lógica, el absurdo, la oscuridad más absoluta y la falta de propósito, como vamos a ver. Ahora, en Proverbios 16:22, lo que pasa es que esto estaba en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, y no he encendido el portátil, pero vamos a ver cuál es la traducción que hace aquí la Biblia de Jerusalén de Proverbios 16:22.
Proverbios 16:22 dice de la siguiente manera. Corazón contento mejora la salud, espíritu abatido seca los huesos. No, este es el 17. El 16 es este. Ahí que se me ha traspapelado una paginita. Y ya vamos a abrir por la página que es 16:22. Aquí está. La sensatez es fuente de vida para el que la posee. La necedad es el castigo del necio. En otras versiones dice, la sensatez es fuente de vida para el que la posee. Dice, pero la erudición del necio también es necedad. Y esta es la erudición del judaísmo, que se la quiere dar de listo y es adversario y es que en su erudición, en este discurso del absurdo, del orden desde el caos, de la masonería, de la muerte, de la vida desde la muerte, esto en el fondo es una erudición que la erudición del necio también es necedad. Entonces, esta erudición es necedad, ¿por qué? Porque el absurdo que enseñan desde la comedia, el absurdo, la falta de propósito, el que todo se reduce a un absurdo en que la vida no tiene sentido porque acabas reencarnado en una coliflor, pues es una rebeldía maximizada, potencializada desde los adversarios de Yahshua, este poder que era necesario que durara poco tiempo. Ahora, es verdad, dicen ellos, al final, el determinismo y que ellos estaban destinados a la perdición, en este caso, de negar al Mashiach, porque ellos dicen, no pudieron elegir otra cosa nunca que la oscuridad, esto es, falta de propósito. Por eso te predican absurdo, caos, y al final todo, ya digo, se reduce a falta de propósito, que la falta de propósito es la oscuridad. Esa es la definición exacta de la oscuridad, la falta de propósito. Pero ¿será verdad esto? ¿Será verdad que nunca pudieron elegir otra cosa y por eso son tan enemigos acérrimos de Yahshua HaMashiach? Pues en Ezequiel 18, 23 al 27 lo vemos. En Ezequiel 18, 23 al 27. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo de Yahweh? ¿Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y vosotros decís, no es justo el proceder del patrón. Escuchad, casa de Israel, que no es justo mi proceder. ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. A causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Por lo cual es mentira. Es mentira que no puedan elegir otra cosa, porque está abierto, mientras discurra este espacio-tiempo, está abierto sus oídos atentos a la oración de él cuando hay una verdadera teshuvá, que no tiene nada que ver con este eterno retorno, sino de la humildad en el corazón de reconocer sus pecados, de apartarse de sus faltas y de arrepentirse de odiar toda la vida al Mashiach, desde sus familias y sus religiones. En 1 de Juan 4:2-4 vamos a ver
el penúltimo texto que vamos a ver, Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan. Vamos a ver Primera de Juan si la encontramos, porque es una carta chiquitita. Aquí debe estar después de la segunda de Pedro. Aquí está. Primera de Juan 4, 2 al 4 dice: en esto reconoceréis al Ruach de Elohim. Todo espíritu que confiesa a Yahshua HaMashiach venido en carne mortal es de Elohim. Y todo Ruach que no confiesa a Yahshua no es de Elohim. Ese tal es del anti-Mashiach. Todo esto es un Ruach anti-Mashiach. El determinismo, la reducción al absurdo, el hilo grana en el que es lo que está globalizado es la iniquidad y no la sangre del Mashiach. Todo esto es espíritu del anti-Mashiach, y el anti-Mashiach le habla al mundo por medio de ese Ruach al día de hoy, cabalmente. Esto es así. Por eso se creen en las estupideces y las subnormalidades que se creen hoy en día. El eterno retorno, la reencarnación, la recreación de la tierra y el ir contra la lógica y reducirlo todo al absurdo. Dice: y todo Ruach que no confiesa a Yahshua no es de Elohim. Ese tal es del anti-Mashiach, de quien habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Claro, ya estaba en el mundo hace 2000 años. Ahora está el por mayor, aprovechando sus plataformas en los medios de comunicación. Y finalmente acabamos pues atajando y dilucidando de verdad lo que hay detrás de toda esta enemistad contra Yahshua HaMashiach, y comprobar que esta rebeldía está proyectada desde hace miles de años y ahora se ha concretado cuando la arrogancia del hombre conectado con los espíritus inmundos ha tenido más lugar. Dice en Ezequiel, Ezequiel 18 al 23, aquí está Job, Proverbios, Eclesiastés. Pues me parece que no lo voy a encontrar. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Aquí está. 18, 23, 24. Ezequiel 18. Para acabar ya. No, perdón. No era eso. He dicho Salmos, ¿verdad? No, Ezequiel ya lo habíamos leído, que era lo de cuando que el que se arrepiente, no, déjalo, que el que se arrepiente es escuchada su oración, y el justo que deja de hacer las obras es condenado. Bueno, eso ya lo hemos leído. Lo que íbamos a leer después de perder tanto tiempo con la Eclesiastés es Salmos 2, 2 al 4, que dice así. Dice así, el Salmo 2, famoso también, famoso Salmo 2. Dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Este determinismo, esta conjura, este eterno retorno, esta doctrina de la reencarnación, del Big Bang, de la partícula de Dios,
del antilogos, de la no lógica, del absurdo, de servirle a Abadón el destructor. Dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes aún se alían en contra de Yahweh y su Mashiach. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe y Yahweh se burla de ellos. Y hasta aquí esta enseñanza que se ha dado lo mejor que hemos podido y que espero que les haya hecho bien, porque es un espíritu que está ahí, ese espíritu del antimashiach, con el que hemos de convivir desgraciadamente y que hemos de atajarlo, identificarlo, denunciarlo y apartarnos de sus obras infructuosas y tenebrosas y faltas de propósito. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.